Una ley de reactivación económica que según los empresarios no reactiva y solo recauda. En ella, incremento del impuesto a la renta. Fuera de ella, el anuncio de incrementar hasta el techo los aranceles. Diálogos que supuestamente generan consensos, pero cuyos resultados no se ejecutan. Y a eso hay que añadirle un incremento salarial de $11 que se constituye en un peso más para el sector productivo. Caterina Costa, presidenta de la Federación de Cámaras de Industrias, buenos días. Con estos elementos, ¿ustedes tienen la misma expectativa positiva que el gobierno en relación al 2018? Buenos días, gracias por la invitación. Creo que hay que recordar a las autoridades y particularmente al ministro de Finanzas que estuvo en este programa hace pocos minutos, que la actividad empresarial se apoya fundamentalmente en dos pilares. Por un lado la confianza, por otro lado la competitividad. Y bajo estos aspectos es que hay que analizar los últimos cambios normativos. La reforma tributaria lamentablemente afecta a 17 cuerpos legales vigentes y que tiene un fin básicamente recaudatorio y que lamentablemente no contempla ni siquiera los consensos que se lograron entre los diálogos públicos y privados que se dieron en el marco del Consejo Consultivo Productivo y Tributario, sino que más bien aumenta el impuesto a la renta a las sociedades, elimina los beneficios que tenía el sector productivo, por ejemplo, los relacionados a la reinversión de utilidades, limita y condiciona los nuevos incentivos para específicos grupos económicos y que además a futuro tendrán más requisitos, los cuales se establecen en reglamentos que determina en varias partes de la reforma, los cuales podrían atentar contra el espíritu de la ley y que esto neutralice los cambios que se esperan, así como sucedió eventualmente con el COPSI, y que además afecta a la seguridad jurídica por no sustentarse en normativa sólida que da pie a futuros cambios. Adicionalmente, le da discrecionalidad excesiva a los órganos de la administración pública, como son el SRI y la SENAE, y por tanto no apuntalan ni a la confianza ni al pilar de la competitividad, por lo que no se generará una reactivación económica, no se logrará atraer más inversión y además no se van a poder generar las plazas de trabajo que el 60% de los ecuatorianos necesitan, y menos cumplir con la meta del plan de gobierno de crear 250.000 nuevas plazas de trabajo. Que la idea es potenciar a los pequeños y a los medianos, que son los que más empleo generan, y castigar a los grandes, que son los que más ganancias han tenido en los últimos años. Lo dijo el ministro hace un momento, pero parece que se olvidan que la actividad económica todo está encadenado y si uno pierde, todos terminamos perdiendo. Definitivamente, ejemplo de eso es el aumento último del salario básico unificado, el cual no contempló lo que estipula el artículo 118 del Código del Trabajo, yéndose por encima de la inflación proyectada para el 2018. Esto ya viene sucediendo desde hace más de 7 años, en donde el salario básico se aumenta por encima de la productividad que necesitamos todos los sectores empresariales, particularmente la industria a la que represento, para poder ser competitiva. Y adicionalmente a esto, si revisamos los costos, tenemos incrementos en los combustibles. Es algo que desde el año pasado a este año se ha dado en el caso del diésel en más de un 22% y en el caso del búnker en un 8.5%. Tenemos, ustedes saben, hay industrias que son intensivas en manos de obra, como la textil, como la farmacéutica, la de producción de vehículos, de muebles. Estas son afectadas por esos incrementos por encima de la productividad del salario básico. Hay otras que son intensivas en combustible, que son afectadas por las normativas recientes que acabo de mencionar, y por último hay otras que son afectadas por la energía eléctrica, las cuales a través de la ministra de Industrias estamos tratando de conseguir tarifas acordes a las posibilidades energéticas del país para sectores que son intensivos en consumo de esta, como son el de plástico, el de caucho, cemento, metales, madera, papel, cartón, entre otros. Incrementar los salarios tiene como intención aumentar la capacidad adquisitiva de los trabajadores, pero ¿qué efectos concretos puede tener esto si 6 de cada 10 ecuatorianos no tienen un trabajo formal?
Como ya dije anteriormente, esto no va a generar esas plazas de trabajo porque no podemos ser competitivos respecto de los productos de nuestros países vecinos y peor respecto de productos que vienen de países que están más distantes de los tigres asiáticos, de Indonesia o de otros con los cuales competimos. Y ahí corresponde un poco a hablar también de las tasas y de los aranceles que mencionó el ministro, viendo esto en un contexto más amplio del comercio exterior, en donde sabemos que la dolarización requiere de un sector exportador fortalecido y de la atracción de inversiones. Hago mi comentario tomando un poco la percepción de empresarios extranjeros, ya que tuve la oportunidad de participar en el último encuentro empresarial español-ecuatoriano en la ciudad de Madrid hace 2 semanas, y vemos definitivamente que aquí hay cosas que son fortalezas. Por ejemplo, ya tenemos 1 año de un acuerdo comercial con la Unión Europea que nos está dando resultados positivos. Al cierre del año 2017 ya teníamos finalmente un embajador del Ecuador en los Estados Unidos. La propia ley para reactivación de la economía, en su disposición general 13, ya define que deben establecerse mecanismos automáticos para la devolución de impuestos a los exportadores y a sus proveedores directos. Y para esto el SRI tiene 60 días para establecer esos mecanismos. El propio ministro de Finanzas esta semana dijo que se está considerando un fondo para poder hacer esta devolución a los exportadores. Lamentablemente no para los impuestos, los CATs y los drawbacks que corresponden a años anteriores, sino que se está hablando de este año, pero se están cerrando acuerdos comerciales con socios como Nicaragua, como El Salvador y próximamente el EFTA, Honduras. Hay también el decreto presidencial que habla de los cielos abiertos y la conformación de un comité interinstitucional para evaluar las posibles inversiones, entre otras, de las fortalezas, de lo positivo. Pero en cuanto a lo negativo, se sigue hablando de incrementar los aranceles, lo cual obviamente afecta a toda la cadena. Aumento en 375 partidas que ni el propio ministro de Comercio Exterior está de acuerdo. Precisamente sobre ese tema, sobre el incremento de los aranceles, cuando se implementaron las salvaguardias que fueron desmontadas completamente en el mes de junio, hubo una contracción de la economía y desde junio acá esta se ha recuperado. Ahora el régimen anuncia que incrementará los aranceles hasta el techo permitido por la Organización Mundial de Comercio. ¿Ustedes prevén los mismos efectos que con las sobretasas? Definitivamente, en el caso de las salvaguardias se ha demostrado que hubo una rebaja de 5.000 millones de dólares en importaciones de bienes de capital y materias primas, a pesar de que estos no eran principalmente los afectados. Y así se les ha tratado de explicar a las autoridades que nosotros somos una cadena, que no nos vemos como empresas grandes, chicas, medianas, que interactuamos unas y otras buscando lo que nos resulta mejor. Por eso necesitamos que las autoridades entiendan y escuchen al sector productivo que ha estado en el país en las buenas y en las malas, buscando y proponiendo espacios para dar soluciones para el país. Pero que es para proteger la dolarización, dice el gobierno. Para proteger la dolarización lo que se necesita es fortalecer al sector exportador y atraer las inversiones. Nosotros no podemos seguir con la tramitología, con las barreras, con las cortapisas duplicadas y necesarias que nos siguen aumentando los costos y que siguen generando corrupción. Necesitamos conocer de antemano, que no tengamos sorpresas respecto de los textos de esos reglamentos que la Ley de Reactivación Tributaria requiere, y principalmente el texto del nuevo Código del Trabajo, el cual debe buscar dinamizar y modernizar los mercados laborales para que esos ecuatorianos que están necesitando plazas de trabajo finalmente los puedan conseguir, y especialmente a los jóvenes que en este momento no tienen otra alternativa que emprender bajo políticas y herramientas que todavía no son sólidas. Los próximos 6 meses del año 2018 el Ecuador tiene que trabajar en conseguir un acuerdo comercial con los Estados Unidos, buscar los mecanismos para que esto se dé y olvidarse de aumentar los combustibles, sino más bien tienen que revisarse esos precios, olvidarse de aumentar tarifas arancelarias y olvidarse de crear nuevos impuestos. El tiempo pasa y nosotros necesitamos acciones rápidas porque las personas y las empresas están desde hace años buscando cambios y no pueden seguir esperando más. ¿Y pedían cambios también ustedes dentro del equipo económico del gobierno? ¿Hubo algunos al finalizar el año pasado? ¿Creen que hacen falta más?
Definitivamente necesitamos personas que entiendan y que escuchen más al sector productivo y que entiendan y escuchen las soluciones que nosotros hemos estado proponiendo y que no pueden esperar más en su implementación. Caterina Costa, presidenta de la Federación de Cámaras de Industrias, gracias por su participación esta mañana en Contacto Directo. Concluimos así esta emisión de Contacto Directo y como siempre agradeciéndoles a ustedes su confianza y sintonía. Nos volvemos a encontrar mañana, Lenny. Será hasta entonces un buen día para todos. Buenos días.